Sí, si no me equivoco, 229. Entonces vamos a ver. Serían 128, ¿ok? 128 más 64, 192, ¿verdad? Más 32, 220, 128, 64, 224 y 4. ¿Ok? Prácticamente lo que estoy haciendo es sumar. Perdón, me faltaba el 1, así correcto. Y el 1. ¿Ok? 229. Entonces lo que voy a hacer es sumar donde hay un 1. ¿Sí? Sumo 28, sumo 64, sumo 32, sumo 4 y sumo 1. ¿Sí? Para sacar el resultado. Solo los Perfecto. unos, entonces. Solo los 1, los ceros los ignora. Ya, Ah, eso no lo ok. vamos a sumar. Ya. Yo lo hice al contrario, resté de 255 lo que estaban en cero, que aplica Correcto. también. Perfecto, perfecto, sí. Aplica también. Ok. Vamos a ver. Nosotros ya tenemos 192, que es este valor. Voy a agarrar todo esto aquí. Sí. Voy a para acá. Ok. Entonces ahora ya tenemos 192 y lo tenemos 192 acá en binario. Ok. ¿Cómo lo pasamos a hexadecimal? Ok. En hexa, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir mitad y mitad. O sea, vamos a agarrar 4 bits y 4 bits. ¿Sí? Recordando que los números hexadecimales van del 0 hasta el 9 y son los mismos números, o sea, 0 y 9. Pero ya el 10, 11, 12, hasta el 15, esto sería A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Son 16 dígitos. ¿Ah? Del 0 al 9 son los mismos. 0 igual que 0, 1 igual que 1, 2 hasta 9. Del 10 en adelante son letras. A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar esta parte y lo vamos a segmentar. Miren, voy a copiar esto mismo acá. Y vamos a segmentar esta parte. Vamos a poner esto en color amarillo acá. Y este lo vamos a dejar en color verde, porque solo para hacer una separación. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumamos 8 más 4, serían 12. Más 2, 14. Más 1, 15. Quiere decir que el número más alto que yo voy a tener acá es porque todos estén en 1. ¿Sí? El número más bajo es que todos estén en 0 y es 0. Y el número más alto es que todos estén en 1 y va a ser 15, que se representa con una F. ¿Ya? Ok. Entonces, si nosotros tenemos 192, que es esto, ¿ya? ¿Cómo lo representamos 192 en hexadecimal? Aquí tenemos, sumo donde hay 1, igual que el anterior, miren. Sumo en 8 y sumo en 4. O sea que aquí sería 12. Y aquí sería 0. ¿Cuánto es 12 en hexa? Es C. ¿Cuánto es 0 en hexa? 0. Entonces, 192 en hexadecimal sería C0. ¿Okay? Eso sería 192 en hexa. Eso sería 192 en binario. Y eso sería 192 en decimal. ¿Okay? ¿Cómo quedaría 168? ¿Cómo quedaría 168? Sería 8 y 2. O sea, sería 10. O sea, A y 8. A, 8. ¿Sí? ¿Cómo quedaría 1?
esto ya es solo. ¿Cómo quedaría 1? 0, 1. ¿Ok? ¿Cómo quedaría 0? 0, 0. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un número si nosotros tenemos... si nosotros tenemos, digamos, este es 0, este es 0 y este es 4. ¿Ok? ¿Cómo me quedaría este en hexadecimal? ¿Cómo quedaría ese número en hexadecimal? ¿Cómo queda ese número en hexa? 25, si no me equivoco. 25, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos aquí en la primera porción que tiene 2. Y en la segunda porción tiene 4 y 5. Ve, 4 y 1, perdón, 5. 25. Pero, ¿cómo sé si este es un 25 decimal o es un 25 hexadecimal? ¿Cómo puedo hacer una diferencia entre ellos? ¿Ok? Entonces, acá lo que podemos hacer es H, 25H, donde nos representa que es hexadecimal. ¿Ya? Hay que hacer la diferencia siempre porque puede pasar que el 25 en este caso se confunde porque puede ser un 25 decimal y más bien es un hexadecimal. ¿Estamos bien hasta acá con esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Siempre, ingeniero, va a llegar hasta el 15 nada más o hay Hasta el más? 16. Perdón, sí, hasta el 15. Son 16 dígitos, ¿verdad? Del 0 al 15 hay 16 dígitos. Y siempre va a llegar Ok. hasta el 15, ¿verdad? Siempre va a llegar de 0, el más bajo, y el más alto es 15 en hexa. En binario, el Ok. más bajo es 0 y el más alto es 255. En binario, hablando, pero ojo, hablando en direcciones IP, ¿verdad? Porque en binario podemos tener direcciones ahí de... Ahora, en la vida real ustedes pueden venir, utilizar la calculadora, ¿verdad? La pasan a la parte de programador y ustedes pues ahí les va a decir, ¿sí? Si ustedes ponen el 192, ahí les va a decir cuál es el hexa, cuál es decimal, cuánto es un octeto y cuánto es en binario. ¿Ok? Si ustedes quieren hacerlo un poco más Sí. fluido, más rápido, y no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, Listo. todo bien. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a comenzar un poquito. Vamos a hablar de direcciones IPv4. Bueno, temas de IP. En temas de IP tenemos dos versiones. La versión 4 y la versión 6. Vamos a comenzar con la 4. ¿Ya? ¿Por qué con la 4? Porque para entender un poco el tema de las direcciones y después vamos a ir avanzando con la 6, que es menos complicada. Menos complicada en el tema de SUNET. Mencionamos que las direcciones IPv4 son 4 octetos. ¿Cuántos bits tiene una IPv4? ¿Cuántos bits tiene? ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4? Si tiene 4 octetos, o sea que un octeto son 8 bits, ¿cuántos bits tiene una? 32. 32 bits, correcto, 32 bits. ¿Ok? 32 bits. ¿Y una IPv6 cuántos tiene? 128 bits. ¿Ok? Para que miren la diferencia que hay, ¿verdad? Okay, pero ahorita nos vamos a enfocar en eso. ¿Ok? Las direcciones IPv4 se trabajan con temas de binarios. Las direcciones IPv6 se trabajan con temas de hexadecimales. ¿Ya? Por eso es la importancia del tema anterior.
Entonces, ¿qué pasa con las direcciones IPv4? ¿Por qué salen las IPv6 versión 6? Porque existió pues un tema de agotamiento de direcciones, ¿sí? Las direcciones IPv4 se fueron agotando, actualmente pues ya no hay direcciones IPv versión 4, y entonces ahora se está implementando el tema de ipv 6. Actualmente tenemos el dual stack, que es ambas direcciones. O sea, vamos a trabajamos con tanto direcciones IPv4 como ipv 6. Ya. Para evitar un poco el tema del agotamiento, IANA dividió esto en... perdón. Esto lo dividió en clases. A, B, C, D y E. Ok. Entonces, ¿cuáles vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con las clases A, B, C. ¿Ok? La clase E y D. La clase E y D. La clase E es para multicast. ¿Ok? Para multicast. ¿Ok? La clase D es para temas de... Perdón, tengo perdón. No me dicen nada. La clase D es para multiclass y la clase E es para experimentos. ¿Ok? Los experimentos que hace IANA con eso. Ok, nosotros no vamos a ver estas ahorita. Vamos a ver estas clases que están acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas clases? Dentro de esas clases existen rangos. Rangos. ¿Ok? Rangos de direcciones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Ojo, aquí la 127 está en el rango de la clase A, pero la 127 desde la 0000 hasta la 25555 se extrae de ahí. Siempre pertenece a la clase A, pero se extrae porque es un tema para revisar el TCP, ¿ok? IP. Es para revisar si el protocolo está bien, ¿ok? Hace un chequeo ahí, pero está dentro de él. Luego tenemos la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255 para la clase B. Y para la clase C tenemos desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. Esos son los rangos. Cada uno de esos rangos tiene una máscara. ¿Ok? Una máscara por default. ¿Ya? Esa máscara por default para la clase A es 255.0.0.0. Para la clase B, 255.255.0.0. Y para la clase C es que los primeros tres octetos están en 255. Esos son los rangos que tenemos hasta el momento. ¿Sí? Acá. Okay. ¿Qué significa o qué nos indica? Vamos a aumentar un poquito aquí el tamaño de esto. Okay. Perfecto. Entonces, estos rangos, como tal, nos dicen... ok. Estos, lo que hicieron fue dividirlo. ¿Y esto para qué? Porque en base a esto vamos a tener la necesidad de nuestra red. ¿Ok? Depende de la necesidad que tengamos en la red, vamos a elegir pues un rango de direcciones. Otra de las cosas es que aparte de eso, también se dieron porciones. ¿Sí? Las direcciones IP tienen porciones, una porción de red y una porción de host. Lo que estoy poniendo en rojo es la porción de red. Y ya explico para qué funciona. ¿Ok? En la clase A, el primer octeto es la porción de red. En la clase B, los primeros dos. Y en la clase C, los primeros tres. Esa es la porción de red. Lo que queda en color negro es lo que va a representar al dispositivo, o sea, al host, al dispositivo como tal, a la refrigeradora, al televisor, a la computadora, a una interfaz en un router, un switch, etc. ¿Ya? Entonces, miremos. ¿Para qué me sirve
esa porción de ¿cómo se llama? De red. Me sirve para lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un router, ¿sí? Tenemos un router, ¿ya? Este router tiene una ruta por acá, tiene otra ruta por acá, ¿ok? Y por acá, digamos que está un servidor, por aquí está hoy, disculpen los dibujitos, por aquí está otro servidor, ¿ya? Digamos que uno de esos servidores, ese servidor, que aquí, bueno, vamos a poner aquí que esta tiene la 172.16.0.0, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una red, ¿ya? Y que por aquí existe otra red, que es la 172.17.0.0. Entonces, cuando un dispositivo manda una petición, por ejemplo, digamos que este dispositivo de aquí quiere mandar a este servidor, que esta es la 17.0.1, por ejemplo, ¿ya? Manda el paquetito al router y ese router lo que va a hacer es que va a llegar el paquetito, ¿sí? Llega el paquete, plus, al router y el router va a buscar su tabla de rutas. ¿Cuál es la ruta que se parece a la 172.17? A lo que el router le va a interesar, porque si ustedes se fijan, ¿qué tipo de clase es esa 172.16 o la 172.17? ¿Dónde está? En la clase B. En la clase B. Y si este paquete va con dirección al servidor que está en la 172.17.0.1, lo que le va a interesar al router es los primeros dos octetos. Los últimos dos al router no le interesan en lo absoluto. O sea, le dice al router, a mí no me importa lo que llega, me interesan los primeros dos. Entonces va a venir el router y va a buscar en su tabla de rutas y va a decir, bueno, tengo una ruta a la 172 por ese lado, sí. 172 se parece con 172, sí. Y 16 se parece con 17, no. Entonces no es esta ruta. Revisen la otra. Miren, no revisan lo demás, solo revisan los dos primeros octetos. Después dice, tengo la 172, ¿se parece con 172? Sí. 17 con 17, sí. Entonces le envío por este camino. Y lo manda, ¿verdad? Después hace un proceso acá que más adelante se va a ir explicando. ¿Okay? Y a modo que ahí llego. Para eso me sirve el tema de las porciones. Ya la 0.1 identifica el dispositivo como tal. Ahí sí. Pero en este caso, los routers van a utilizar la porción de red para poder mandar sus rutas. Pura porción de red. Si fuera una clase A, si fuera una 10, entonces 10, 1, 2, 3, por ejemplo, lo que le va a interesar al router es la porción de red. Le va a interesar el 10, lo demás no le importa. Si fuera una clase C, una 192, 168, 1, lo que le va a interesar ¿cómo se llama? Al router van a ser los primeros tres octetos, la 192, 168, 1. El último octeto no le interesa. ¿Estamos claros? Claro que sí. Listo. Ok. Esa es una de las partes, ¿verdad? Que es una de las opciones que tiene. Primero. Ok. La otra es que estas clases se pusieron en clase en base a la necesidad que tenga cada red. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ceros o cuántos bits, perdón, no ceros, cuántos bits hay en este octeto? En ese octeto que está de color negro, ¿cuántos bits? 8. Hay 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos desde un dispositivo hasta 254 dispositivos, se restan 2, son 256, pero se restan 2. Y más adelante explico por qué se restan 2. ¿Ok? Se restan 2. Entonces, desde un dispositivo hasta 254 dispositivos en una sola red,
O sea, en una red, entonces yo voy a utilizar una clase C, ¿ya? Si yo necesito de 250 dispositivos hasta, ¿cuánto es? ¿Cuántos bits hay en estos últimos dos octetos? Hay 16, ¿verdad? Sería 2 a la 16, porque hay 8 y 8. Serían 65.533 o 34, no recuerdo acá, pero por ahí anda. ¿Ok? Siempre restándole 2, ¿verdad? 2 a la 16 menos 2. Entonces, si yo tengo de 255 dispositivos, o sea, que yo ocupo 255 direcciones IP hasta las 65.534, entonces yo debería de escoger una clase B. ¿Ya? Si yo tengo de 665.535 hasta más de 16 millones, creo que es 2 a la 24, entonces yo debería seleccionar una clase A. Ahora, o sea que si yo tengo 1 millón de dispositivos, ¿no puedo seleccionar una clase B? Sí puede, pero no es lo correcto. O sea, que si yo tengo solo 300 dispositivos, ¿no puedo seleccionar una clase A? Sí puede, pero no es lo correcto. ¿Ok? Entonces, se va a basar en la necesidad. Ahora, vean, desen cuenta, por ejemplo. Bueno, la última parte acá es que dentro de estos rangos tenemos rangos tanto privados como públicos. ¿Sí? Tenemos clases de la A a la C, pero tenemos públicos y privados. De la parte privada, nosotros vamos a tener desde la 10.0.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. O sea, esta es la dirección que vamos a agarrar siempre para lo privado. Lo privado es lo interno, lo que está dentro de nuestra organización. Y para la clase B, tenemos desde la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. Y para la clase C, 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. Es por esta razón que ustedes en sus routers inalámbricos en casa siempre van a tener una dirección 192.168 algo, porque nunca van a pasar en casa de 254 dispositivos. ¿Sí? Por esa razón es que siempre aparece esto. ¿Ya? ¿Qué es lo privado? Quiere decir que yo en lo privado, si nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de, digamos que aquí tengamos a la UNA, ¿ya? Y por ese lado tenemos, qué sé yo, a Undutel. Ambas instituciones internamente pueden utilizar la 10, ¿sí? Ambas instituciones internamente, ¿ya? Pero si nosotros tenemos acá la nube y tenemos a Google aquí, ¿ya? Cuando una máquina hace una petición, digamos que este sea la 10.0.1 y que también aquí en la UNA hay una 10.0.1, ¿ok? Cuando la petición va a Google, Google no me va a ver con la 10.0.1, me va a ver con una dirección IP pública, que digamos que sea la 65.123, ¿ya? Y que digamos que Undutel tiene la 75.123. ¿Sí? Cuando usted haga la petición, Google no me va a ver con una 10, con una privada, me va a ver con una pública. Esta pública es la que nos arrenda el proveedor de servicio de Internet. ¿Sí? Y me va a contestar acá. El trámite entre una dirección pública a una privada se llama NAT, Network Address Translation. ¿Verdad? ¿Ok? Y la inversa. ¿verdad? Ahora, dentro de instituciones yo puedo tener las mismas direcciones IP privadas, ¿ok? Esos mismos rangos. Pero yo dentro de la misma organización no puedo tener dos máquinas que tengan la 0.1. Eso no se puede. Ingeniero. ¿Ok? Dígame. ¿Y en las IP públicas, qué tipo de clases son las que le asignan? Depende de las que tengan asignadas cada uno de los proveedores. Ah, Porque ok. recuerde que está el tema de IANA. IANA asigna en este caso a LACNIC y LACNIC asigna a los proveedores de servicios de Internet de cada país. Y LACNIC es el que les brinda qué direcciones.
Ah, bueno, gracias. Ujú. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Perfecto. Bueno, nos quedamos acá entonces, ¿verdad? Entre lo público, lo privado y los rangos. ¿Sí? Dejamos la clase del día de hoy hasta acá y nos chequeamos el día jueves, ¿verdad? ok. Que pasen feliz noche y Ingeniero, disculpen otra el pregunta proceso. más. ¿Esta, Dígame, esta Mario, clase dígame. la va a subir la grabación? Sí, la grabé en dos partes. Vamos a ver si me grabó la parte de ¿cómo se llama? Webex. De Y Webex. de clases anteriores no tiene link sobre Sí, este sí, tema. sí, ahí está. Ahí Ah, está. Si bueno, quieres les comparto también, igual. sí, también. Compártalo, Sería. ingeniero, porfa, porque así Muchas vamos. gracias, sí. Listo, listo. Yo se los comparto entonces. Gracias. Gracias. Un placer. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.